La contrición, un sincero examen de conciencia, trae a una persona cara a cara con los muchos males y debilidades deplorables de su alma. Ella ha encontrado el número, tipo y gravedad de sus pecados, y esto debe llenarlos de confusión y hacerle exclamar como el publicano: Dios mío, ten piedad de mí, porque soy pecador. Lucas 18:13. Por lo tanto, pasará del autoexamen a la contrición. La contrición es la clave para la misericordia y el perdón de Dios. Es la condición más esencial para una recepción digna del sacramento de la penitencia. El pecado es un gran mal. Aunque a veces puede afectar al cuerpo, su efecto principal es sobre el alma, porque separa al alma de Dios, o totalmente en el caso del pecado mortal, o parcialmente en el caso de los pecados veniales, aflojando los lazos de nuestra amistad con Dios. Para volver al favor de Dios con la confesión, el pecador debe arrepentirse sinceramente de sus delitos, debe estar verdaderamente arrepentido por una causa sobrenatural y detestar sus pecados con todo el corazón, con la firme resolución de no cometerlos de nuevo. Sin este arrepentimiento o contrición no puede haber perdón de los pecados. El sacerdote no tiene el poder de absolver a un pecador que no tiene verdadera contrición. Si intentara hacerlo, la absolución no tendría ningún valor. Dios mismo no perdonará y no puede perdonar a quien no se arrepiente de sus pecados y esté totalmente decidido a obedecerlo y a no ofenderlo más. La contrición es definida por el Concilio de Trento como un intenso dolor y detestación del pecado cometido, con propósito de no pecar en adelante. Sesión 14ª, capítulo 4. Nótese que la contrición es un dolor del alma, no del cuerpo. No consiste en palabras o en las lágrimas, o en la emoción, o en el golpearse el pecho, o en meros signos externos. Las cualidades de la contrición. La verdadera contrición tiene 4 cualidades. Debe ser, primero, interior; segundo, sobrenatural; tercero, universal; y cuarto, suprema. La contrición es interior cuando viene del corazón. Por lo tanto, a menudo es llamada dolor del corazón. No es necesario hacer esfuerzos violentos para estimular el dolor del corazón, pues tales esfuerzos a menudo producen ansiedad y resultan solo en exhibición externa. Tampoco estar muy apesadumbrado por los pecados significa que uno debería estar preocupado por ellos. El arrepentimiento y la contrición son un efecto del amor de Dios. La ansiedad es un efecto del amor propio. La verdadera contrición es tranquila y humilde. A veces es un dolor sensible, es decir, un dolor que me hace sentir, pero esto no es del todo esencial. La contrición es esencialmente un acto de la voluntad. Una persona tiene suficiente contrición cuando sus pecados le desgarran a tal grado que está decidida a no cometerlos de nuevo. Si la ocasión se presentara de nuevo, San Francisco de Sales dice que la capacidad de desear es el gran poder de Dios, y uno tiene contrición por el simple hecho de que uno desea tenerla. Por lo tanto, si la voluntad está disgustada por encima de todo por haber cometido pecado, y si uno puede decir como el salmista: odio y aborrezco la iniquidad, Salmo 118, la contrición es buena y suficiente.
Contrición sobrenatural. La verdadera contrición sobrenatural se trata de una verdadera gracia del Espíritu Santo y es despertada por motivos sobrenaturales. Los motivos sobrenaturales principales son la infinita bondad de Dios, el sufrimiento y la muerte de Cristo, la repugnancia del pecado, la recompensa eterna perdida por el pecado y la pena eterna de la que el pecado nos hace responsables. Contrición perfecta. La contrición perfecta es el dolor que proviene de un amor puro y perfecto a Dios, quien es infinitamente bueno y perfecto en sí mismo y merece todo nuestro amor. Es dolor por el pecado, porque el pecado desgarra a Dios. Nuestro Señor dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Mateo 22:37. Estas palabras contienen la esencia de la contrición perfecta, porque, como el Concilio de Trento declara, la contrición perfecta es aquella que se concibe de un motivo de caridad, es decir, el amor de Dios, como Él es en sí mismo o en razón de su bondad. Efecto de la contrición perfecta. La contrición perfecta inmediatamente limpia el alma de toda culpa de pecado y la reconcilia con Dios, aún fuera del sacramento de la penitencia. La contrición perfecta siempre incluye al menos un deseo implícito e intención de recibir el sacramento de la penitencia y la obligación de confesar todos los pecados mortales aún continúa, incluso después de haber hecho el acto o actos de contrición perfecta. Hay que señalar también que si uno ha cometido un pecado mortal, la contrición perfecta sola, sin el sacramento de la penitencia, no es suficiente para recibir la Sagrada Comunión. La persona primero debe ir a la confesión sacramental, de lo contrario comete un pecado mortal de sacrilegio. La contrición perfecta es necesaria como medio de salvación para los pecadores moribundos o en estado de pecado mortal, que no han recibido y no pueden recibir el sacramento del bautismo, y para pecadores moribundos que, aunque estén bautizados, no pueden recibir el sacramento de la penitencia. La contrición perfecta es la última y única llave para el cielo para los pecadores a la hora de la muerte, ya sean católicos o no católicos, que no pueden recurrir a las llaves de la misericordia de Dios confiadas a sus sacerdotes en los sacramentos de la penitencia y la unción de los enfermos. La contrición perfecta, sin embargo, no es necesaria para la recepción válida del sacramento de la penitencia. Aquí, la contrición imperfecta, también llamada a veces atrición, es suficiente. Uno debe, sin embargo, esforzarse por tener contrición perfecta, pues mientras más grande es el dolor por el pecado, más agradable es para Dios y mayor es la pena temporal remitida con la recepción del sacramento. Mayor es también el mérito del penitente, medida que determina su grado de gloria celestial. La salvación bajo estas circunstancias presume el don de la fe y el bautismo de deseo. Los teólogos están unánimemente de acuerdo que los méritos que se han perdido por el pecado mortal son restaurados con la recepción del sacramento de la penitencia. Es incierto, sin embargo, si todos los méritos antes de pecar son restaurados, o si estos méritos aumentan o disminuyen. Santo Tomás considera que los méritos se restauran en proporción a la disposición del penitente, de modo que a veces sale el penitente en una mayor gracia de la que tenía antes y a veces en una menor gracia. Obviamente entonces
Mientras más perfecta sea la contrición, mayor será la medida de mérito restaurado. En el caso de una persona que no ha cometido ningún pecado mortal, la contrición perfecta, incluso fuera de la confesión, incrementa y en mayor medida asegura el estado de gracia, perdona los pecados veniales de los que se arrepienten, cancela la pena temporal debida por los pecados y fortalece y aumenta en el alma un verdadero y constante amor a Dios. ¿Cómo hacer actos de contrición perfecta? La contrición perfecta es una gracia, una gran gracia que brota del amor y la misericordia de Dios. Debe de ser seriamente buscada, no solo en la preparación para la confesión, sino habitualmente. Dios mío, dame la gracia de un verdadero arrepentimiento, una perfecta contrición por mis pecados. Debería ser una de nuestras oraciones más frecuentes. Para disponer el alma de una contrición perfecta, uno debe ponerse o bien en la realidad o en la imaginación ante un crucifijo y ver las heridas de Jesús, reflexionando seriamente por un corto tiempo sobre quién es el que sufre allí, sobre el terrible tormento que él padece, sobre la vergüenza y el dolor que abruman esta inocente víctima del pecado, y sobre el amor infinito con el que este Redentor misericordioso expió nuestros pecados. Luego, con el corazón y los labios, se puede repetir despacio y con fervor un acto de contrición. Para un ejemplo, véase el amor de Jesucristo. Contrición imperfecta. Aunque, como hemos dicho, es mejor y más provechoso para el alma la contrición perfecta, al recibir el sacramento de la penitencia, el segundo tipo de contrición sobrenatural, que llamamos contrición imperfecta, es suficiente para una buena confesión. La contrición imperfecta, también llamada atrición, se define como ese dolor y odio sobrenatural por el pecado que proviene del rechazo de la atrocidad del pecado, del temor de la pérdida del cielo o del temor del infierno y sus tormentos. Por lo tanto, el motivo de la contrición imperfecta es el temor de Dios y de sus juicios. Aunque la contrición imperfecta proviene de un motivo sobrenatural, es menor que el motivo de la contrición perfecta. Sin embargo, la contrición imperfecta es producto de la gracia de Dios y de los motivos que brotan de la fe, por tanto, agradable a Dios. La contrición imperfecta es más fácilmente estimulable en el alma que la contrición perfecta, porque es accesible a todos los que tengan el menor grado de fe. Incluso los más grandes pecadores pueden hacer un acto de contrición que surge del temor de Dios o el temor al infierno. Con tal contrición, el perdón de los pecados se puede obtener en el sacramento de la penitencia. Contrición universal. El tercer requisito para la contrición es que sea universal, es decir, debe extenderse a todos los pecados mortales, sin excepción ni reserva. La contrición no es genuina a menos que todos los pecados mortales se detesten. Es imposible que algunos pecados mortales sean perdonados y que otros queden sin perdonar. Todos son perdonados o ninguno es perdonado. Es imposible que la luz y la oscuridad estén en el mismo lugar. Por tanto, la gracia santificante y el pecado mortal no pueden morar juntos. Si hay gracia en el alma, no puede haber pecado mortal, y si hay pecado mortal, no puede haber gracia, pues el pecado mortal expulsa toda gracia. Si la gracia santificante permanece en el alma tiene un derecho en el cielo. Si el alma está en pecado mortal, se dirige hacia el infierno. El pecador, por lo tanto, debe necesariamente estar sinceramente arrepentido por todos sus pecados mortales si desea reconciliarse con Dios.
pues es imposible tener un derecho en el cielo y el infierno al mismo tiempo. Es imposible ser amigo y enemigo de Dios al mismo tiempo. En su epístola, el apóstol Santiago expone el principio así: aunque uno cumpla toda la ley, si peca contra uno solo precepto, quebranta toda la ley. Santiago 2:10. Un solo pecado mortal conserva el alma en el poder del diablo, y ya que ningún pecado mortal es perdonado sin arrepentimiento, la contrición debe extenderse a todos los pecados mortales. Esto, por supuesto, no significa que uno no debe hacer un acto de contrición especial por cada pecado mortal individualmente. Es suficiente que el acto de contrición abarque todos los pecados mortales cometidos. En el caso de los pecados veniales, sin embargo, la contrición no tiene que ser universal, aunque por supuesto es deseable que lo fuera. El pecado venial no hace al alma enemiga de Dios, sino solo reduce su grado de amistad. Este hecho, sin embargo, no debería hacer disminuir la gravedad del pecado venial. Una persona puede hacer una buena confesión si está verdaderamente arrepentida de algunos pecados veniales, aunque todavía tenga un lazo a otros, pero solo le serán perdonados aquellos de los que se arrepiente. Una confesión es válida y buena, por lo tanto, si el arrepentimiento existe por los principales pecados veniales, cuando no hay pecados mortales que confesar. Pero si hay ambos pecados, mortales y pecados veniales, la confesión es buena a pesar de que uno tenga dolor solo por los pecados mortales. Si el penitente solo tiene pecados veniales para confesar y no se arrepiente de ninguno de ellos, la confesión no es válida. Es decir, los pecados no son perdonados, aunque la confesión no es necesariamente sacrílega, pues la absolución se dio en la presunción de que el penitente estaba arrepentido, cuando no lo estaba. Contrición suprema. Finalmente, la contrición debe ser suprema o soberana, lo que significa que la contrición por el pecado debería ser el mayor de todos los dolores, debería superar al dolor causado por la pérdida de todos los bienes terrenales o amigos, porque el pecado es el mayor de todos los males, no trayendo una temporal más que una eterna pérdida del alma. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, este dolor no tiene que sentirse con todas las emociones. A partir de estas consideraciones, es evidente que en la preparación de la confesión una atención especial debería darse al acto de contrición, que siempre debería realizarse antes de entrar al confesionario para asegurarse que uno tiene verdadero dolor por sus pecados, porque el dolor por el pecado es el requisito principal para recibir el perdón de Dios. En el confesionario, el acto de contrición luego debería ser renovado, en vez de hacerse por primera vez. De lo contrario, el penitente corre el riesgo de posiblemente no tener verdadero dolor por el pecado, o de tener solo una vaga sensación de dolor y no un firme propósito de enmienda. Recaída en pecados anteriores. No se debe deducir que una persona carece de verdadera contrición si vuelve a caer en las mismas faltas después de la confesión, porque el pecado tiende a convertirse habitual y está a menudo profundamente arraigado en el comportamiento de una persona. La contrición es un acto del momento y es muy posible que los malos hábitos y un cierto afecto por el pecado pueda causar la recaída, a pesar de que en el momento de la confesión uno tenía el firme propósito de no pecar de nuevo. Las recaídas en el pecado mortal que nacen de la voluntad perversa, sin embargo, no deben ser toleradas. Deben ser atacadas en sus raíces hasta ser conquistadas. Pueden ser enteramente superadas
por medio de la persistencia en la recepción de los sacramentos de la confesión y de la comunión dignamente, y por medio de persistente y ferviente oración, especialmente oración a la Santísima Virgen María, y especialmente a través de su Santo Rosario, con esta intención. Esta combinación está garantizada para funcionar si el penitente es realmente sincero y es absolutamente persistente en estas devociones. En el caso de la impureza, puede ser necesario para el penitente ir a la confesión y a la comunión diariamente con el fin de superar este pecado. Nuestro propio Divino Señor nos dio la señal para el éxito, para vencer al pecado cuando dijo: el reino de los cielos es combatido violentamente y los violentos intentan arrebatarlo. Mateo 11:12. En otras palabras, uno tiene que recurrir a todo extremo de superar ciertos tipos de pecado mortal, en un esfuerzo por salvar su alma, y es apropiado hacerlo. El confesor de uno debería entender fácilmente e incluso aplaudir tal valiente y determinado esfuerzo. Después de los pecados mortales, uno debe de trabajar en la erradicación de los pecados veniales intencionados, pero las recaídas en pecados veniales que proceden del descuido, de la sorpresa, de la debilidad y la fragilidad de la naturaleza humana nunca pueden ser totalmente superados, excepto por algún privilegio especial de Dios. Concilio de Trento. San Francisco de Sales dice que si nos desalentamos de tales faltas un cuarto de hora antes de la muerte, haremos bien.